Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es 17 de marzo de 2022 y voy a entrevistar a una pedazo de mujer emprendedora y valiente. Ya sabéis que este mes de marzo estoy realizando entrevistas a varias mujeres con sus propios negocios, sus propios proyectos, sus propias empresas. ¿De acuerdo? Hoy vamos a charlar con Sara Latorre. Ella es dueña del primer restaurante vegano en Rivas, Vacia Madrid. Empresaria pionera que nada se le pone por delante, o muy pocas cosas se le ponen por delante. Es amante de la comida saludable, mamá de 3 gatos adoptados y mamá además también de 2 niños y una niña. Es una mujer valiente, carismática y muy generosa. Vamos a hablar con Sara, que ya la veo por aquí conectada. La doy paso. Sara, ¿Qué tal? ¿qué tal estás? Bien, entrando en esto de las comunicaciones que yo soy bastante novata. Anda, ¿qué vas a ser novata? Si es muy fácil. Sí, tú lo haces fácil, María, tú lo haces fácil. Bueno, pero ¿has visto cómo no ha sido difícil? Sí, bien, muy bien, muy bien. Me has explicado todos los pasos y lo he conseguido. Claro que Ya sí. estoy, ya estoy. Me Muy ves bien, bien, ¿no? Sara. Sí, Se te ve fenomenal y se te escucha fenomenal, así que qué genial. bien, qué Además veo que guay. estás en el restaurante. Sí, claro, claro, teníamos que hacerlo desde aquí. Para hablar de la huella hay que tener inspiración Qué desde guay, el me propio encanta. lugar. Muy bien, fenomenal. Que me alegro un montón de tener esta charla contigo, Sara. Ya sabes que tu proyecto me encanta, el restaurante que tienes me parece una maravilla y soy amante además de la comida vegana y no podía ser de otra forma. Así Además, que de verdad. muchas gracias por aceptar este ratito de charla conmigo, ¿vale? Eso lo primero. Gracias a ti, María, de verdad, por darnos la oportunidad de poder, bueno, pues poder explicar y dar un poco de cara, ponerle cara, ¿no? Al proyecto, aunque es verdad que no soy yo la única que conforma la huella o que soy la cara visible de la huella, sino que son las compañeras que están siempre a pie de batalla, las que integramos todo el equipo, ¿no? Pero bueno, esta vez la entrevista la voy a hacer yo. Pero Sí, si te animas, ellas también cualquier otro día las pillas y sí, también pueden sí. participar. Otro día, si no, me voy para allá con todo el equipo y entrevistamos allí, con todo el equipo me Qué refiero guay. a la cámara, el móvil, el trípode, y entrevistamos a todas. Claro, Además, claro que creo sí. que conozco a casi todas, o sea que es verdad. Sí, claro que sí. Sois un gran equipo y hacéis un gran equipo. Y eso es importante a la hora de que el proyecto o el negocio salga adelante y funcione como funciona. O sea que Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Además, yo creo que una persona puede tener una idea, puede querer emprender un proyecto, pero sí es verdad que las personas que te rodean, las personas que te apoyen, van a ser los pilares básicos y necesarios para que ese proyecto se mantenga. Sin ellos es imposible. Sin esos pilares es imposible. Y ellas son el pilar de la huella, vamos, indudablemente. qué maravilla, qué maravilla. Además, tener una jefa como tú, tiene que ser, vamos, una Bueno, pasada. soy un poco caótica, tengo que decirlo. Como hay confianza contigo, María, tengo que decir que soy un poco caótica, pero bueno, es verdad que sí que intento trabajar desde una horizontalidad, ¿no? Y bueno, somos todas integrantes y súper imprescindibles en la huella y si faltara una, sería prácticamente imposible continuar adelante. Eso es verdad, te aseguro. Las personas o sea, que trabajan en la huella llevan muchísimos años, ¿eh? O sea, es muy difícil encontrar restaurantes o bares donde camareros o cocineros lleven en ese mismo equipo mucho tiempo. Y por ejemplo, aquí en La Huella, bueno, tres de las compañeras llevan 8 y prácticamente 9 años, otros llevan 4, otra lleva 3. O sea, yo creo que la gente que forma el equipo de La Huella viene un poco para quedarse, yo espero. Qué bueno, qué bueno. Eso también Sí, es importante y yo creo que de cara a los clientes y demás, cuando vamos a comer o a merendar o el ver siempre las mismas caras, que además te atienden estupendísimamente,
Y es verdad que no, yo creo que no crea desconfianza, o sea, no quiero decir la palabra desconfianza, pero a lo mejor es un poquito cuando la persona que va mucho a un mismo bar, a un mismo restaurante, el que cada dos por tres estén camareros distintos o camareras Sí, distintas. O sea sí, que, sí, sí. ¿verdad? Genera, claro, esa rotación de personal siempre va a generar un poco esa sensación en el cliente, ¿no? Y sin embargo, aquí en La Huella, lo primero, aparte de nuestro proyecto que éticamente y a nivel político tiene esa implicación, ¿no? Para con los animales, es verdad que también para los propios o las propias trabajadoras de La Huella es imprescindible. O sea, para nosotras no puede haber un respeto hacia nuestro entorno si no empezamos desde lo más primario, que es las personas que nos rodean, ¿no? Entonces, por eso, pues lo hacemos, tratamos de que las personas que integran el proyecto se sientan como en su casa y además interioricen el proyecto, igual que lo hacemos las personas de alguna manera que formamos, que empezamos con los inicios de la huella, vaya. Qué bueno, qué bueno. Vamos a esos inicios, Sara, vamos a Muy esos bien. inicios. ¿Tú siempre te has dedicado a la hostelería, por ejemplo, o te has dedicado a otras cosas antes? Cuéntanos. No, nada que ver. Nada que ver. No, bueno, es verdad que yo para sacarme la carrera, porque yo estudié educación social y siempre quise hacer cooperación internacional. Y entonces, siempre bueno, pues para pagarme la carrera, trabajaba, pues como todo el mundo, poniendo copas en un bar. Siempre, además aquí en un bar del Tope Buena, que todo el mundo que vive en Rivas lo conoce. Sí, fui parte del equipo del Tope Buena. Y bueno, el caso es que, y bueno, y trabajé también en una panadería y bueno, todo por sacarme la carrera. El caso es que, bueno, pues no tenía nada que ver con todo esto, pero estuve muchísimos años también viviendo fuera de España porque, bueno, me diagnosticaron una enfermedad bastante grave, tuve cáncer hace 20 años y fue como un punto de inflexión en mi vida. Decidí, bueno, que había que vivir la vida desde otra perspectiva y entonces empecé a viajar, a conocer, a aprender idiomas a tiempo que estudiaba y me sacaba la carrera y trabajaba, pues como te digo, en todo donde podía. Y bueno, y un día me surgió la necesidad de volver a España y en ese momento el trabajo como educadora social estaba muy mal aquí, muy mal, muy mal. Y entonces pensé, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo vuelvo a España sin trabajo? ¿Y cómo me lo monto? Y entonces, como yo llevaba ya mucho tiempo siendo vegetariana por la enfermedad que había padecido, pensé, ostras, pues en Rivas no hay ningún sitio donde poder tomar una cerveza y un pincho vegetariano o vegano, ¿no? Y si lo abro, pues a lo mejor yo experiencia tengo, o sea, no me falta, he trabajado millones de veces poniendo copas. Y entonces así, bueno, un poco me aventuré a montar la huella. Qué bueno. O sea, la idea surge de ahí, pero ¿lo haces sola o estás con más gente? Sí, Cómo son no, esos inicios de la huella? sí, a ver, la idea se comenzó a fraguar en Toulouse, en la ciudad de Toulouse, donde yo estaba viviendo, hace 10 años, sí, porque yo veía que el ocio allí, cada vez que tú te ibas a tomar un pincho, un vino a algún sitio, porque en Toulouse son muy de tomar cervezas por las tardes, el apéro lo llaman y es increíble, pues veía que en todas partes tenían siempre opciones vegetarianas y veganas. Y yo cuando venía a ver a mi familia en España, siempre venía arriba y no me ponían aceitunas o queso. Y yo siempre como que me fastidiaba muchísimo. Decía, jolín, y fíjate en Francia están súper evolucionados con el tema del veganismo y el rollo vegetariano. Y aquí no estamos nada evolucionados. ¿Por qué? Y entonces la idea empezó un poco a fraguarse allí. Y bueno, vine a España y empecé pues a hablar con todo el mundo, con todas las personas más inconscientes que yo conocía. Y entonces, tres compañeros, Álvaro, Prisca y Pedro, se decidieron a meterse en el proyecto conmigo. Coincidía que Prisca y Álvaro eran educadores sociales como yo y Pedro, trabajador social. De hecho, Pedro trabaja como trabajador social en Aspadir. Ah, Y entonces, qué bueno. sí, y ahí sigue, ahí sigue. Álvaro es educador social y Prisca, bueno, Prisca es educadora social, pero tiene una compañía de circo. Y entonces ellos entraron en el proyecto conmigo hace pues eso, 10 años. Ujú. Lo que ocurre es que, bueno, pues ya que estoy en el tema, ellos se aguantaron, es muy duro. O sea, los principios son muy duros, sobre todo además cuando empiezas con pocos recursos, cuando empiezas de una manera, pues eso, sin experiencia en gestión de restaurantes. Tú tienes la experiencia como camarera o como cocinera, pero no tienes la experiencia en la gestión de tu propio negocio.
Entonces, sin pautas, eso para nosotras pues, fue bastante complicado. Entonces, generó una serie de dificultades en el equipo y, bueno, pues al final, al año, Álvaro y Prisca dejaron el proyecto y a los 2 años lo dejó Pedro y me quedé sola al frente del negocio Madre mía, en el 2014. pero y además es que el restaurante, porque hoy ya la zona está muy consolidada, pero es que cuando montasteis el restaurante, la zona no estaba nada consolidada. Es decir, os fuisteis a un barrio totalmente nuevo donde creo que había solo 2 bloques de viviendas, las cuales estaban Sí, empezando a entregar, y os metisteis en el local de abajo de un bloque de estas sí. viviendas nuevas. Y es que era un barrio que lo que teníais alrededor era campo, campo, campo y más campo. Sí, 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 o sea, escucha, la franja de Gaza, o sea, la franja de Gaza, así lo llamábamos, de hecho teníamos un cóctel que se llamaba así, se llamaba la franja de Gaza, porque esto era, bueno, no había absolutamente nada, nada de nada de nada, estaba el barrio de la Luna completamente aislado de todo lo demás. Y es Total. cierto que eso generó muchas dudas y sobre todo, pues en aquel momento yo, por ejemplo, no era madre, pero, por ejemplo, 2 de los compañeros sí eran padres y entonces ver que el proyecto estaba tan aislado, tan apartado, con aquellas dificultades, también es verdad que eso generó mucha desconfianza a la hora de pensar si este proyecto podría o no continuar adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues no fue fácil y entiendo perfectamente, si yo hubiera sido madre, quizá, no sé, a lo mejor también me lo habría planteado, porque es verdad que el inicio de la huella fue muy duro. Pero Ujú. también tengo que decir que tuvo muy buena aceptación. De hecho, la huella no se proyectó de esta manera. La huella era otro proyecto. Era un proyecto en el que era un café cultural. Venía la gente a hablar de libros, hacíamos exposiciones, la gente venía, hacíamos conciertos en directo los domingos y era más un sitio de cañas y tapas. Pero es verdad que la gente comenzó a demandar la cocina, comenzó a demandarnos venir a comer, venir a merendar, venir a cenar. Y entonces, como tampoco el local, que tú lo conoces perfectamente, María, claro, pues al final esa demanda hizo que nos replanteáramos el proyecto y bueno, pues ya cuando yo me quedé sola, preferí centrarme más en esa necesidad que habíamos detectado en los clientes y transformamos un poco más la huella café cultural en la huella vegana, la huella un restaurante vegano. Ujú. Porque antes de ser vegano, era vegetariano, o sea, la huella empezó como Correcto. restaurante vegetariano. ¿En qué momento se te ocurre o se os ocurre la idea de transformarlo en vegano con las consecuencias que eso podría traer, ¿sabes? Porque es Sí, un cambio muy brusco. Estamos hablando que este cambio se hizo hace ya unos años. O sea, que no es que diga, bueno, ahora que ya está todo como más estipulado, quien no conoce la palabra vegano, la palabra veganismo, y hay infinidad, hay bastantes más restaurantes y comida y de todo, ¿no? Pero hace unos años yo creo que fue un cambio. Cuéntanos ese sí. giro. Nada, pues sí, además bueno, tengo que decir que no tuve apoyos. Fue un poco, sí, la gente no, yo lo comentaba a muchos compañeros y compañeras y es verdad que no, que la gente me pensaba que yo estaba un poco loca. Y la cosa vino pues porque fui madre, María. Fui madre. Yo era vegetariana ya de hacía, pues yo llevo siendo vegetariana desde el 2003. Es Toma ya. cierto que tampoco tomaba, sí, no es que tomara mucha leche y huevo, pero es verdad que, por ejemplo, algo de queso y algo de lácteos sí tomaba. Y entonces, bueno, pues fueron pasando los años, ya abrí la huella, vegetariana y demás, y en el 2015 fui madre. Y entonces, ¿qué me pasó? Pues que con la lactancia materna, pues tuve como un ejercicio, hice un ejercicio muy fuerte de empatía con las vacas y me sentí profundamente mal. Pensé, me vi a mí misma, pues eso, dando leche a otros animales o seres vivos solo para su disfrute, sin absoluta necesidad para ello, ¿no? Y entonces, ese replanteamiento a mí y esa reflexión a mí me hizo dar un paso hacia adelante y decir, no puede ser, nosotros no necesitamos la leche de las vacas, ellas pasan por un sufrimiento y una tortura, ellas tienen leche para amamantar a sus terneros y no para que yo me tome mi café, no lo necesito, ni para tomarme un yogur, ni para tomarme un queso, no lo necesito. Y entonces, teniendo a mi hijo en brazos, fue cuando decidí que tenía que ser la huella vegana. Y aparte también porque, bueno, pues tengo una amistad muy bonita con Sergio García Torres, que él es vegano de hace
yo creo que él nació vegano. Sí, sí, y él me dio no un empujón, pero él con estas reflexiones, pues de alguna manera él me acompañó y fue capaz de decirme, tía, claro que se puede hacer, es muy fácil, es un paso. Y así lo hice. Y ese paso, a pesar de los pesares que la gente me decía, ¿y las patatas gauchas? ¿Cómo vas a quitar el queso? ¿Y cómo vas a quitarle el queso a la hamburguesa? ¿Y cómo vas a...? Pues tan fácil como que la gente yo creo que es que no se dio ni cuenta. No dijimos nada, cambiamos el cartel. Es verdad que hubo gente que vino y dijo, oye, las patatas gauchas que ahora saben como un poco diferentes. Son nuevas, hemos cambiado la salsa. Y a volar, y a Qué volar. bueno, qué bueno. ¿Cuánto Claro. tiempo hace del cambio ese de vegetariano a vegano? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo hace de que la huella es vegana? Pues yo creo que me costó, porque claro, cuando yo quise hacer la huella vegana, era muy difícil encontrar proveedores de productos veganos, como por ejemplo quesos, en formato Oreca, ¿no? En formato hostelería. Era muy complicado, o mayonesas, entonces todo tenía que ser casero y era muy, muy, muy difícil, sobre todo el volumen de trabajo que nosotras teníamos. Era complicadísimo. Entonces, bueno, perdonad, está pasando gente porque estoy con la escalera y cosas. Bueno, pero son cosas del directo, no pasa nada. Claro. Claro, y nada, y entonces era muy complicado, muy, muy difícil. Y fue una lucha, fue durante mucho tiempo, anduvimos buscando y demás, y bueno, pues definitivamente se hizo vegana yo creo que ya en el 2017, 2018. Ahí ya fue cuando cambiamos todo, carta, carteles, todo. Qué Antes yo bueno. creo, quizá. Sí, en el Ujú. 2017 te diría, María. Qué bueno. Yo sé que eres, aparte de que eres vegana, evidentemente, desde hace unos años, y me ha gustado mucho que contaras la experiencia de cuando nació tu primer hijo, que hiciste el clic, porque es que, Sara, me siento súper identificada porque a mí me pasó Qué guay. exactamente lo mismo. O sea, nuestros hijos, además, son del mismo año y, Sí, es y me verdad. pasó exactamente lo mismo. O sea, que yo dije, me replanteé tantas cosas en plan de, me Claro, siento, me siento muy identificada porque me pasó exactamente igual, o sea, tal lo cual. mismo. El tema Claro, de la porque leche de Marc, la vaca, el tema de que a los claro, 6 meses había que meterles ya la alimentación complementaria con pollo, con tal, con no sé qué, yo decía, madre mía de mi vida que me da algo. Y me claro, replanteé muchas cosas y fue cuando hice también el cambio. Eh, claro. Además, sobre todo, ¿no? Que yo creo que tú y yo en alguna ocasión le hemos hablado, María, es un poco también esos valores o eh, esos contenidos curriculares, ¿no? De los centros educativos en los que hablan a los niños de cuidar el medio ambiente, de proteger nuestro medio ambiente, de respetar a los animales. Nosotras como madres, yo soy incapaz de mentir a mis hijos. O sea, yo no puedo mentir, yo no puedo decirle a mi hijo, protege a los animales, cuida el medio ambiente, pero en el plato no hay más que tortura y no hay nada que te esté alimentando el alma. Estás alimentando tu apetito, tu necesidad de comer, pero tu alma no la estás alimentando y eso es muy importante, estar en paz con tu entorno. Entonces yo como madre yo no podía decirle a mis hijos, respeta y tolera, o sea, respeta y cuida tu medio ambiente si el yogur que te estás comiendo proviene de una vaca que ha sufrido maltrato, que ha sufrido esclavitud y que ha sufrido y que le han robado a sus terneros para que tú te tomes ese yogur. Eso es muy injusto. No estamos siendo justos con nuestro entorno. Entonces, yo como madre no podía engañar a mis hijos. sí, qué guay, qué guay. Bueno, me Claro, siento, me siento muy identificada contigo porque esto que estás hablando pues me suena y me toca de cerca también. Y, claro, y no, no, vamos, yo es que no lo veo de otra manera. Además es que claro, pienso y digo, "Joder, yo cuando era pequeña, yo comía muy mal, además de pequeña, y siempre me han tenido que camuflar el tema de la comida y me engañaban, ¿sabes? Para comer. Y yo era algo que decidí desde un principio, desde que nació, decir, no le voy a mentir y en el momento que él me pregunte, yo le voy a decir lo que hay. Es verdad que lo dices todo y lo hablas todo con ellos a nivel de su edad, claro, evidentemente, y no le voy a poner imágenes crueles de un matadero, ya las verá él cuando quiera y sea mayor, pero es verdad exacto. que yo igual, yo no le camuflo en ningún momento lo que se puede encontrar en un plato de comida y que él decida
si, Claro, si quiere o no quiere. Y además, bueno, todo, yo lo he hecho todo con una nutricionista especializada en dietas veganas en niños, o sea, todo bien claro, estipulado muy y imagino bien. que tú igual, Sara, no puede ser de otra manera. Claro, Y es que tenemos nutrientes, vitaminas, proteína en todos los alimentos. en todos y sin necesidad de comer proteína animal. Entonces, al final, para mí era muy importante eso, no engañarle a mis hijos. Además, es que soy una fiel convencida que si los niños del mundo supieran qué es lo que están comiendo y el sacrificio que pasan esos animales, es probable que llegasen a sus casas y le dijeran a sus padres, no quiero comerme a ese animal. Ellos no saben lo que comen, no saben el calvario que ha pasado ese animal. Si lo supieran, no lo harían. Y es así, es tan sencillo como eso, pero tú a un niño no le puedes poner esas imágenes como tú dices, pero tú eres los ojos de tu hijo. Entonces, si hay algo que provoca tanto dolor y tanto sufrimiento, ¿por qué lo quieres? No lo puedes, o sea, yo no puedo tener eso en casa, no puedo tener eso en mi plato, no me puedo alimentar de eso porque tengo otras opciones. Entonces, definitivamente y decididamente, así fue. Y así fue el cambio. Genial. Vamos a hablar de esas opciones. Sara, ¿qué tipo de platos, qué tipo de comida podemos encontrar en el restaurante La Huella? Cuéntanos. Bueno, en la huella se pueden encontrar diferentes opciones. Por ejemplo, de lunes a viernes a mediodía, en la huella de Rivas podemos tener menú, que es un menú bastante equilibrado, es un menú muy saludable. Además, siempre tratamos de tener son dos primeros, dos segundos y siempre hay una opción sin gluten. Bueno, un primero sin gluten y un segundo sin gluten para personas que sean celíacas o intolerantes al gluten. Vaya. Y luego, pues la carta de la huella es una carta, bueno, yo siempre he dicho que es una carta que es una comida bastante divertida, o sea, es una comida un poco que no queremos alejarla de lo que es la comida rápida, por así decirlo, pero sí es comida rápida muy saludable, porque nosotros intentamos que sea todo productos locales, de comercio justo, ecológicos. Entonces, por ejemplo, nuestras hamburguesas, es verdad que una hamburguesa con queso, con su lechuga, con su salsa, pues a lo mejor no es un plato muy healthy, pero sí es un plato muy saludable, porque, por ejemplo, son filetes de alubia con arroz o filetes de avena con verduras. Bueno, pues tratamos de alguna manera buscar ese equilibrio. Por ejemplo, hay platos también que son platos para desabrocharte el cinturón según te lo estás terminando de comer, como decíamos antes, las patatas gauchas. Son patatas con queso, eso no es saludable, pero están muy buenas. Entonces, siempre hemos reivindicado también un poco eso, ¿no? Esa imagen de la cocina vegana con, siempre digo, la túnica blanca y el cuenco tibetano, no, nosotros no somos eso, la huella no es eso. La huella es, pues, gente normal y corriente, que puede ser, que le puede, pues eso, el quedar más ajustados los pantalones o menos ajustados, pero lo que venimos es a disfrutar y, sobre todo, a democratizar la cocina vegana. Que no eches de menos comer carne o pescado. De hecho, vamos a meter por aquí el tema de que los jueves hacéis cocido vegano en el menú de al mediodía. Hoy, Hoy, es verdad, hoy es jueves, además. hoy toca, hoy que toca. yo ya he ido varios jueves a comerlo o sea, está espectacular. Está buenísimo, Sí, buenísimo. está muy bueno. Y además es muy saludable, porque la grasa que tienen los cocidos generalmente provienen de la panceta, del chorizo, que son productos animales con muchísima concentración de grasas malas. Entonces todo eso tú te lo comes en el cocido. ¿Qué ocurre? Que en un cocido vegano la única grasa que hay es del aceite de oliva y tampoco en exceso porque no es todo el caldo de la verdura, del repollo, de la zanahoria, del nabo y entonces es un cocido muy saludable Y y está está muy bueno. buenísimo. Sí, sí, Está muy rico, ya lo digo yo, que está muy bueno. claro que Oye, sí. Sara, la huella vegana además es franquicia, está franquiciada. ¿En qué momento pasa esto? ¿En qué año? ¿Y cómo fue? Porque ya hay más de un restaurante La Huella en Madrid. Cuéntanos esta parte. Sí, a ver, bueno, la huella en el 2014 cuando yo ya me quedé sola, bueno, pues como comentaba, hubo un cambio que, bueno, tengo que agradecerle muchísimo a Alberto Checa, que es un amigo mío, que es un súper cocinero increíble de Madrid.
que me ayudó, me echó un cable para darle una vuelta al tipo de, pues como comentaba antes, ¿no? Para poder dar respuesta a la demanda de los clientes. Entonces, bueno, pues cambiamos platos, diseñamos maneras de emplatarlos y demás. Y entonces, bueno, vimos que podía existir la posibilidad de hacer esta réplica de la cocina a otros, a otros restaurantes, que era perfectamente reproducible, ¿no? Y entonces yo siempre tenía en la cabeza, porque claro, en Rivas era relativamente fácil abrir un restaurante vegano, porque Rivas siempre ha sido una ciudad muy comprometida. Siempre ciudad amiga de los animales, comprometida con el entorno, con el medio ambiente. Entonces yo decía, bueno, en Rivas lo he tenido fácil. Y luego además, que yo llevo viviendo en Rivas, tengo 42 años y llevo viviendo 40. Entonces yo decía, bueno, si esto va bien, a lo mejor no es todo éxito de la cocina. Vamos a comprobar hasta dónde llegamos. Y entonces ahí me decidí a abrir en Alcalá de Henares otro restaurante y reproducir lo que estábamos haciendo aquí. Y la verdad es que el éxito fue rotundo, funcionó súper bien. Y bueno, el caso es que una cosa, bueno, ya empezaron un compañero que se llamaba Jorge con otro chico que se llama Alberto, que trabajaba aquí, Jorge, bueno, pues igual, quisieron lo mismo, ellos veían que la huella funcionaba muy bien, que era perfectamente, y entonces que era perfectamente reproducible la, la idea del proyecto en otro sitio, pues decidieron abrir otro en Las Rozas. Y así fue que ahora tenemos uno en Alcalá, otro en Las Rozas, y por desgracia, bueno, por fortuna y por desgracia, abrimos uno en el centro, en Huertas, en enero del 2020, el 24 de enero del 2020. Pero al mes y medio vino la pandemia y se lo llevó por delante. Y ha sido muy difícil, claro, tuve unas pérdidas económicas muy grandes y ha sido muy difícil encontrar un local donde poder volver a montar, porque, claro, obviamente una persona, un emprendedor, una persona que quiere un proyecto o que monta esto por un proyecto de autogestión, es muy complicado volver a tener ese dinero para invertir, que no es tanto, porque la huella no es un proyecto que requiera tanto dinero para inversión, pero es cierto que, bueno, pues que se te quitan las ganas. Es Y que, ese qué faena. lo perdimos, claro, por el COVID. Y ahora estamos en un punto en el que, bueno, el proyecto de franquicia sigue adelante, la expansión sigue adelante, pero hemos frenado porque cuando no es una pandemia es casi una tercera guerra mundial. Entonces estamos como en una situación, claro, que a nivel de inversión la gente está muy preocupada, María, muy Mm, preocupada. Entonces, normal, bueno, claro, entonces, bueno, no es fácil. No es normal. fácil, Sí, es que claro. corren tiempos un poco, yo ya más que difíciles diría inciertos, ¿no? Tiempos un poco inciertos. Mucho, De que mucho, no, María. de que no sabemos un poco, pues lo que tú dices, a nivel inversión, sobre todo, de decir, no sé si dar un paso para adelante y meterme en esto o esperar un tiempo, o Claro, está un poco incierto todo, pero bueno, claro. Y entonces ojalá. nosotras, claro, nosotras habíamos invertido muchísimo dinero en montar el proyecto de franquicia, porque montar lo que es la franquicia requiere mucho tiempo y mucha inversión. Montar una página web, una imagen corporativa, todos. Y claro, lo que ha pasado es que, bueno, pues que ahora mismo está todo parado, está todo montado para quien quiera abrir una franquicia, pero es cierto que ahora mismo, bueno, pues no estamos publicitando la expansión ni nada porque creemos, no vemos conveniente el momento. Queremos que pase todo un poco, a lo mejor en septiembre, octubre, volver a retomar un poco el proyecto. Porque ahora mismo, obviamente, la gente tiene mucho miedo y no, pues entre que suben los precios, esto, lo otro, pues al final no creo que sea el momento, vaya. Bueno, pues habrá que esperar un poquito para ver si la huella se sigue expandiendo. Seguro. Bueno, Sara, 3 restaurantes, 3 hijos, ¿cómo lo haces para llegar a todo? ¿Qué hay de la conciliación? Esa palabra que no sabemos ni lo que significa. No, no, María, ¿qué te voy a decir a ti, no? No, Bueno, es muy bueno. difícil. Ya, pero es muy difícil. O sea, yo, bueno, es verdad que siempre he pensado que yo tengo mucha capacidad de emprendimiento, soy una persona muy motivada por hacer cosas, por moverme, y es cierto que la maternidad me ha comido muchísimo espacio a esa energía que tengo, pero obviamente lo que hago es transformarla, ¿no? Y convertirla de 4 a 12 de la noche
o sea, de 4 de la tarde a 12 de la noche soy madre, pero por la mañana soy Sara Latorre de La Huella Vegana. Entonces intento por las tardes tratar de estar siempre con mis hijos, pero es cierto que... Hola, Coral, ¿qué tal? Perdón. Cosas de estar aquí. Y es cierto que me gustaría poder dedicarle más tiempo al proyecto, sí que podríamos hacer más cosas, podrían salir más, más cosas adelante por parte de La Huella, pero es cierto que es imposible, que la maternidad, o sea, 3 hijos, 3 gatos y los 3 restaurantes, yo creo que es demasiado de momento, pero con calma. El 3 era tu número favorito, ¿no? Bueno, en realidad es el 9, pero me voy a quedar en el 3. Madre mía, bueno, a lo mejor lo de los 9 gatos es factible, no es el resto. Sí, eso me encantaría, María. Mira, una idea que tengo que siempre me ha ilusionado muchísimo es que, y siempre pensaba que ojalá el proyecto de franquicia fuera rodado, ¿no? Y pudiera dedicarme a crear un santuario. Eso para mí sería es uno de mis objetivos. Sí, o sea, el tener, además, y siempre he pensado hacerlo aquí en Rivas. Siempre, siempre, siempre. Tratar de rescatar animales que han sufrido maltrato, violencia, abandono y tratar de darles la vida que merecen. De Bueno, las mejores. aquí en Rivas, por suerte, tenemos el CIPAR, que además hace poco lo han ampliado y han hecho el Centro de Protección Animal de aquí de Rivas. Lo han hecho ya Sí, acorde a las necesidades, porque estaban ahí en un rinconcito del ayuntamiento que tenían muy poco presupuesto. Y bueno, por suerte tenemos este centro de protección animal que es bastante grande y hacen, creo que muy buen trabajo los compañeros y compañeras de Río Animal. Y ahí tenemos un montón de animales para ser adoptados que están esperando familia. Pero sí, claro, claro, lo del santuario molaría mucho. La verdad es que estaría mucho. genial. Sí, Estaría genial. María, Bueno, cuento pues nunca se contigo, sabe, nunca se cuento sabe. contigo, claro. Bueno, ya lo sabes. Claro. No hace falta ni que te lo diga. No, yo ya sé que puedo contar contigo, María. Ahí nos ponemos las catiuscas y Y ya ala, está. y Y no nos listo. hace falta más, claro. Bueno, Sara, vamos a dejar un pequeño huequito por si alguien de las personas que están conectadas quieren hacerte alguna pregunta, ¿vale? Ya Muy que te bien, tenemos aquí en directo. muy bien. Y yo por mi parte nada más, podríamos estar hablando aquí largo y tendido Horas. porque el tema del veganismo da para mucho, para muchísimo. Y bueno, yo Sí, creo que hemos hablado de La Huella, de tu magnífico proyecto, que es pionero y que, bueno, que está teniendo muy buena repercusión aquí en Rivas Vacia Madrid, que a mí me encanta, ya sí, lo sabes, lo y sé. todo el mundo lo conoce, es un referente además en Rivas, el restaurante vegano de La Huella, ya por fin en un barrio consolidado, totalmente Consolidado, ahora sí. rodeado de colegios y de familias de niños Total. y de todo. O sea que nada, enhorabuena por llegar Gracias, donde María. has llegado, porque no es nada fácil. Y, No, y no ha bueno, sido fácil. muchas gracias también por este ratito, por ofrecerme este ratito para entrevistarte. Jo, gracias a ti, María, de verdad que es un placer y además, sobre todo, bueno, felicidades por tu proyecto porque además haber dedicado marzo a mujeres emprendedoras, sabes que cuando me propusiste la idea me pareció maravilloso poder dar visibilidad y este espacio para mujeres que, pues eso, que luchamos, que queremos además trabajar para nosotras mismas y sobre todo que tenemos un proyecto que ofrecer al mundo que lleva muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, que no sabemos hacerlo además de otra manera. Así Sí, somos, así sí, somos las sí, desde mujeres. luego. Y es que lo tenía bien claro desde hacía justo un año, lo tuve claro. Le dije, no tengo que hacer algo, esto hay que visibilizarlo y tengo que dar un Claro, pequeño empujón a esto. No sabía muy bien cómo hacerlo, se me ocurrió la idea de las entrevistas, creo que está gustando bastante además, con mucho. lo cual me alegro porque esto además va a quedar grabado, va a quedar ya para los restos, luego Qué quedará guay. Para subido los por anales de la historia. y demás. Y nada, esto dentro de unos años volveremos a verlo si quieres. Cuando hablemos de 9 huellas y 9 gatos y 3 hijos. Sí, sí. Mira, yo me he quedado en uno, o sea que imagínate. Pues ahí estás perfecta, María, ahí estás estupenda.
No me quejo, la verdad. No, Pero no, bueno, no. que sois una familia admirable, sois una familia muy bonita, Sara. Y nada, Muchas gracias. que te aprecio un montón, ya lo sabes. Y Y yo muchísimas también, gracias por el María. ratito. Gracias a ti, María, de verdad. Muchísimas gracias por regalarme este huequito. Un Gracias. beso enorme, Sara. Nos vemos. Gracias, María. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.